Muy bien, pues vamos a dar inicio al día de hoy, a este culto. Ya se acercan las fechas navideñas, así que ya todo en el ambiente, aunque cada vez menos, pero aún en el ambiente se empieza a respirar todo lo que debería suponer el significado de la Navidad. Y precisamente eso es lo que hoy vamos a estar viendo en esta mañana. ¿Cuál es el significado de la Navidad? Y desde luego lo vamos a hacer desde la perspectiva de Mateo, de cómo él presenta la Navidad y qué es lo que él quiere resaltar para poder comprender y entender lo que significa la Navidad, que no es otra cosa que la natividad, que significa el nacimiento. Todas estas celebraciones deberían tener algo que ver con el nacimiento con mayúsculas, que es el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, conocemos y sabemos que estamos en una sociedad que cada vez intenta huir de cualquier cosa que tenga que ver con el cristianismo. Y sigue habiendo esta doble realidad, aún vivimos en una doble realidad, ¿no? Hay gente que desea celebrar la Navidad, como siempre se ha hecho, sin embargo, pues todo el mensaje se está intentando quitar de cualquier entorno de la cultura. El otro día me sorprendía porque ya hacía tiempo que no escuchaba villancicos por los altavoces de estos de la calle, ¿no? Hacía varios años que no se ponían y el otro día escuché uno y me alegré, ¿no? En ese sentido. Así que estamos en esta situación, ¿no? Intentando, por un lado, quitarnos todo lo que es lo que tiene que ver con Cristo. Sin embargo, seguimos escuchando ciertos mensajes, ya sean pues las felicitaciones desde el ayuntamiento, de la ciudad, de cada uno, cualquier cosa, que hacen referencia a la Navidad. Y siempre hablan de buenos deseos, de compasión, de solidaridad, sobre todo, ¿no? Valores que uno los puede entender si están relacionados con Cristo, pero si no están relacionados con Cristo, ¿qué sentido tienen, ¿no? Parecen más mensajes vacíos de ánimos de unos a otros que de auténticos mensajes de la Navidad. Así que, como estamos en esta situación y como lo que a nosotros nos importa es entender cuál es el significado de la Navidad, es recordar cuál es el auténtico significado de la Navidad, vamos a ver qué es lo que nos dice la propia palabra de Dios, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, Evangelio según San Mateo, capítulo 1 y versículos del 18 al 25. Dice así Mateo 1:18: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo, y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen, hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Muy bien, hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a hablar con nuestro Dios y pedirle su ayuda. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias un día más por poder estar reunidos aquí delante de tu presencia. Gracias porque podemos abrir tus escrituras y sobre todas las cosas te damos las gracias por Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección y glorificación. Alabamos su nombre y su persona. En Él es en quien te pedimos ahora, en su nombre, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos des comprensión y que nos acerques a conocerte un poco más, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, así que tenemos este pasaje que es bien conocido por todos nosotros, donde Mateo nos presenta el primer acontecimiento que él quiere destacar acerca del nacimiento de Jesús, de cómo fue toda esta etapa inicial.
Los primeros versículos de Mateo que no hemos leído hablan de la genealogía, de cómo José, que es el padre adoptivo de Jesús, desciende del linaje de David, cosa que es algo muy importante porque la declaración o lo que quiere fundamentar y dar a conocer Mateo, en especial al pueblo judío, es que Jesús no es ni más ni menos que el Cristo, el Mesías. Por eso dice el versículo 18, y el nacimiento de Jesucristo, de Cristo Jesús, fue como sigue. ¿Qué significa Cristo? Bueno, la palabra Cristo es una palabra griega que significa el ungido y que su versión o su traducción, que proviene del hebreo y del arameo, es de Mesías. Así que Mesías y Cristo es lo mismo y las dos significan el ungido. Ahora, para poder entender el valor de esto, qué significa esta declaración, por qué es importante que Jesús o la identificación de Jesús como el ungido, debemos recordar un poco qué significa, qué valor tiene este nombre o este título, el ungido, en el Antiguo Testamento. Bien, como hemos dicho, el ungido era un título y era algo que se hacía en el Antiguo Testamento para, digamos, oficializar el cargo de lo que serían los reyes y los profetas. Así que cuando un rey era nombrado en Israel, lo que se le solía hacer es ungirle la cabeza y con aceite, y de esta manera se estaba diciendo que esta persona quedaba dedicada, quedaba consagrada a el Señor, al servicio a Dios, haciendo las funciones, en este caso, de rey, si era un rey como David, o de profeta, o incluso algunos sacerdotes. Así que era una manera de demostrar públicamente o de testificar públicamente que esa persona servía a Dios íntegramente, o debía servir a Dios de manera completa y con total dedicación. Ahora, hay varios textos en el Antiguo Testamento que tenían bien presentes en la época en los judíos que hacen referencia a una persona que va a ser especial, por encima del resto. Y esto no se saca solo de un pasaje, sino de la combinación de varios. Así que el Cristo, este ungido, esta persona que era especial porque iba a estar completamente dedicada a Dios, se entendía además que tenía unas características, o se esperaban de él unas características determinadas. Vamos a leer solo un texto, luego voy a hacer referencia a otros dos, y hay muchos, pero para poder tener en mente qué era el Cristo y por qué es importante que Mateo diga que Jesús es el Cristo, porque esto es trascendental para nuestra vida y para la vida de toda la humanidad. Deuteronomio 18:18 es uno de los textos donde se apunta a una persona de especial relevancia, de tal calibre que va a ser igual como mínimo que Moisés. Deuteronomio 18:18 dice el Señor a Moisés: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Así que encontramos ya en tiempos de Moisés que hay un anuncio de una persona especial, un profeta único de la talla como mínimo de Moisés, que va a tener en su boca las palabras de Dios. Otro de los textos se encuentra en el Salmo 2. El Salmo 2 dice, es la entronización del ungido del Señor, y dice el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Así que va a haber un ungido especial, un rey especial que va a enfrentar oposición, nos dice este texto. Pero el versículo 7 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que tenemos un profeta anunciado que es especial, tenemos un un rey que es también especial porque es ungido y además va a tener un dominio mundial. Dios le va a dar un dominio de todas las naciones, de los confines de la tierra. Y otro último texto, y hay varios, en 2 de Samuel 7:14, bueno, de 7 del 10 al 14, está la promesa, la profecía que lleva Natán al rey David.
Segunda de Samuel 7, del 10 al 14, dice: asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí, a fin... ¿Estoy leyendo bien? Sí. Sí. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, le dice a David, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino, Salomón. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí, lenguaje del Salmo 2. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Su trono será establecido para siempre. Sabemos que el trono de Salomón no fue establecido para siempre. Así que hay una expectativa que se va desarrollando a lo largo de los años con este personaje singular, el cual va a ser un rey que va a ser un rey para siempre, que va a ser alguien ungido, hijo de Dios en este sentido, y además un profeta. Y luego muchos otros textos que podrían ir matizando o dando más comprensión de quién es este Mesías esperado. Así que Mateo está diciendo en este momento que el Cristo, es ni más ni menos que este niño que nace, que hemos leído, que va a tener el nombre de Jesús. Y aunque en el judaísmo de entonces habían distintas interpretaciones de lo que podría ser el Mesías, habían algunos que decían que podrían haber dos Mesías, otro que sería simplemente un rey político, había una expectativa de una liberación, que normalmente se entendía como liberación del Imperio Romano, de la subyugación, pero había una esperanza de alguien especial, de alguien que era un hombre por encima de los demás hombres, alguien superdotado, ¿no? Está por encima, y alguien que tiene el sello de Dios y que viene de parte de Dios. Muy bien, sé que esto ha sido un poco más técnico, pero es importante entender por qué Mateo está trayéndolo a colación en estos momentos. El nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús el Cristo, fue como sigue. ¿Y por qué es importante? Porque si el Mesías esperado es Jesús, esperamos o se entiende que va a ser algo especial, algo distinto. Es el anuncio de un personaje único, único en la historia, tanto por sus características, por quién es él, por lo que va a hacer y, por supuesto, su entrada en este mundo, su venida a este mundo, también es signo, es señal de que es una persona única y especial. Sigue diciendo el versículo 18, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Mateo no nos da muchos datos sobre dónde están José y María, ni qué hacen, ni nada. Todo esto lo sacamos de Lucas, y seguramente él ya daba por sentado que todas estas cosas eran bien conocidas por la audiencia a la cual se dirige. Así que más bien parece que es par con palabras en este sentido, pero destaca algo que tiene vital importancia para el texto, y es que José y María estaban desposados, y que en esa particular situación se encuentra que María está embarazada. Y ya nos dice Mateo que esto había sido por obra del Espíritu Santo. Ahora, el desposorio era algo que se hacía en la antigüedad, se consideraban ya marido y mujer de forma legal una vez se hacían, los votos, pero no vivían juntos. Se esperaba cierto tiempo, que iba de unos meses hasta quizás un año, para, por un lado, ver que no había un embarazo no deseado por en medio en cuanto a la mujer, y segundo, pues para preparar todas las cosas. Pero a todos los efectos, el desposorio ya era válido legalmente, ya eran marido y mujer. Y por eso esta situación plantea graves interrogantes. Y es lo que encontramos que sufre José.
Imaginaos la situación, ya te has celebrado los desposorios, ya estás comprometido en un sentido mucho más vinculante que es hoy en día comprometerse un novio y una novia, y estás esperando al día de la boda. Y resulta que viene María, viene de haber estado pasando un tiempo lejos con su familia, quizás 4, 5, 6 meses, y de repente José se da cuenta de algo que ya no se podía ocultar, y es que María estaba embarazada. Claro, José estaba convencido de que él no había sido, porque no había estado con ella y vivían en casas separadas. Así que en José podemos imaginar la cara de sufrimiento, si fue en primer lugar María la que se lo contó, o fueron los padres, o cómo fue, pero la situación angustiosa para José. Aquella persona con la que se iba a casar resulta que había estado con otro hombre. Y la angustia, el sentimiento de engaño, de decepción, de traición, y todos estos sentimientos de ira, de enojo, de envidia, de desolación, por un lado, están en José mientras está viviendo toda esta situación. Y aunque no se nos especifica mucho, sí que nos dice que mientras pensaba esto, mientras estaba decidiendo, dilucidando qué hacer ante la situación terrible que le había sucedido. Evidentemente, José no se traga lo de que Dios se le ha aparecido de manera milagrosa y la ha dejado embarazada. Es una persona normal de la época, de todas las épocas, porque muchos aducen o intentan ridiculizar muchas veces las creencias, incluso antiguas, por el hecho de que vivían en una época premoderna, que no tenían los conocimientos de ahora. Y allí, pues si alguien venía y te contaba pues, que había bajado un dios y te había preñado, pues que era totalmente lógico y normal, que eso era algo que se podían creer. Evidentemente esto no hay quien lo trague. Y por supuesto José tampoco. José sabe cómo funcionan las cosas y aunque no tuviese todos los datos científicos del momento presente, sabía muy bien cómo se hacían los niños y no tenía necesidad de que nadie le explicase milongas. Así que no sabemos si es por compasión hacia María, porque piensa, pues bueno, se autoengaña a sí misma y se cree su mentira, o por el motivo por el que sea, pero vemos que José tiene ante sí una difícil decisión. José, como toda persona, es escéptico ante los milagros. Y como todos nosotros, somos escépticos ante los milagros. No nos creemos los milagros porque sí, de la noche a la mañana. Precisamente por el hecho de que son milagros, son increíbles. No casan con la realidad de aquello que conocemos. Por lo tanto, tiene que haber una explicación detrás, una explicación divina de alguien superior, o simplemente son un engaño. Esto es también lo que le pasaba a José, y José decide o entiende que esto es un engaño y tiene ante sí un dilema. Y es lo que tiene que hacer con María. Tenía dos opciones. La primera era denunciarlo públicamente y hacer un juicio público. Y mostrando el embarazo y llevándolo a las autoridades religiosas, pues así conseguía el divorcio. Por un lado, le devolvían el dinero que se contraía, la parte de los padres del novio, que daban hacia los padres de la novia cuando se hacía el desposorio. Por un lado, y no sería mucho porque vemos en la historia que eran bastante pobres, se devolvía el dinero, pero además pues, quedaba María pues, a merced de la ignominia pública, de la vergüenza pública y del juicio público. Esta era una opción. Él salvaba su imagen, él salvaba su nombre, recuperaba quizás algo de dinero y era libre para casarse con otra persona. Ahora había otra opción, que es hacer un divorcio en secreto. Y en esto consistía en llevar una carta de divorcio delante de dos testigos y simplemente pues, en ese acto ya quedaba oficializado que desaprobaba o se apartaba de María en ese acto, ¿no? Ya quedaba reflejado. ¿Qué sucedía si José lo hacía de esta manera? Pues sucedía dos cosas. La primera es que se ahorraba a María toda la ignominia pública, toda la vergüenza, todo el juicio hacia ella. Deuteronomio 22, del 20 al 24, nos dice que cuando una situación así sucede, la mujer, y si se pilla también al infractor, tienen que ser apedreados y muertos. Esto era algo que ya no se practicaba, ¿vale?
no se encuentra casi ningún registro ya en la época, además estaban bajo dominio romano, así que difícilmente iba a ser aplicable en este momento el castigo máximo, la pena máxima. Pero sin duda habría un castigo severo para ella y además tendría que crecer sola, sin nadie, sin ningún marido a su lado y criando a un hijo ella sola, viviendo en casa de sus padres, pero si a estos les pasaba algo, pues quedaba absolutamente a la mendicidad y seguramente a lo poco que pudiese ganar ella. Así que José conoce esto. Si yo actúo de esta manera, si yo lo hago público, la voy a destrozar. Si yo lo hago en forma privada, voy a salvarla en este sentido y además voy a hacer otra cosa, y es que no voy a poder alegar, no voy a poder autojustificarme públicamente. Así que cuando la gente oiga que ha habido un divorcio secreto, bajo mano, puede pensar lo que sea. Una de las cosas que bien podría pensar es, bueno, ¿y por qué José no lo ha hecho público? ¿No será que ha sido él el que se ha acostado con ella y ahora no quiere quedarse con ella? Así que estaba al menos compartiendo en parte la culpa de esta manera y protegiendo de esta manera a su esposa. Y esto es algo que el texto resalta. Dice José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Encontramos a José que ama a su esposa, a pesar de la traición que para él a todas luces acaba de sufrir, y que está valorando cuál de las dos opciones va a ser mejor para ella. Y esto es terriblemente difícil de hacer o de pensar. Pensando que tan traicionado, que tan engañado vilmente, es difícil pararte, sentar a pensar y decidir no con el corazón lleno de rabia y de ira y de traición, sino amando a la persona, a María, y decidiendo lo mejor para ella a pesar de que él se quedase con parte del daño. Esto es lo que estaba pensando José y esto era lo que tenía en la mente. José, en este sentido, es un ejemplo de marido que ama a su esposa, de cómo cuidar a la mujer. Encontramos en el texto bíblico, en el Nuevo Testamento, personas que aman y cuidan a las mujeres, en José. Además, luego va a manifestar dominio propio, como nos dice que se guardó de ella hasta que Jesús nació, no la conoció, no tuvo relaciones con ella, así que tiene dominio propio. Y tanto José en el Nuevo Testamento como José en el Antiguo Testamento, el otro José, el de Egipto, son ejemplos de personas que viven una moral sexual adecuada. Si os acordáis, José huye corriendo de las propuestas indecentes de la mujer de Potifar. Y cómo él se mantiene santo, se mantiene apartado, a pesar de la insistencia y del poder que tenía la mujer de Potifar sobre él. En esta historia, Mateo nos está recordando la vida de dos Josés. Dos Josés que son ejemplo de vidas intachables delante del Señor, evidentemente pecadoras, pero que nos lanzan un mensaje importante. Hay salvación en Dios para todo tipo de pecado y toda situación de conflicto. Incluso para todo tipo de adicción sexual hay salvación. En Cristo Jesús, en esta persona que va a nacer y que va a liberar, que se va a llamar Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados, encontramos en José, en los dos Josés, un ejemplo de muchos de cómo vivir vidas santas delante del Señor que agraden a Dios. Y esto es parte del mensaje implícito en el texto. El Dios que viene a salvar a su pueblo lo viene a salvar de sus pecados. No solo de la culpa de su pecado, somos responsables delante de Dios de nuestro pecado, sino viene a salvarnos del poder de vidas sujetas al dominio del pecado. Y eso es parte del mensaje cristiano, esto es parte del mensaje de la Navidad. Hay poder en Jesús, en la entrada de Dios en este mundo, para salvarte, para sanarte, para que puedas llevar al dominio delante de Dios cualquier situación, sea cual sea la situación, por grave que sea. Pensamos en José luchando con verdaderos sentimientos de ira, de traición, de odio.
hacia su esposa. Y sin embargo, consigue amarla por encima de lo que era justo en su mente o en su vindicación, como todos tenemos. José es paradigma de que el Dios Salvador trae paz y trae sanidad a los corazones, y en estas Navidades ese mensaje es también el mensaje cristiano. Si estás esclavizado por cualquier tipo de esclavitud, cualquier tipo de pecado, sea de sentimiento, de ira, de enojo, de envidia, de victimismo, de tristeza o de cualquier otra cosa, en Cristo Jesús hay libertad y dominio de estas cosas. No hablo de magia, no hablo de cosas sin esfuerzo, hablo de un poder auténtico de Dios para librarnos de todo tipo de pecado y de la esclavitud a la cual muchos y millones de personas están atadas, que es la esclavitud sexual. Decía un artículo en La Vanguardia muy sugerente, muy interesante, de una frase de una chica que decía que la adicción es como vivir en el Día de la Marmota. Si os acordáis de la película del Día de la Marmota, en el cual pues todos los días son lo mismo hasta que el protagonista, Bill Murray, consigue hacer las cosas bien, pues la adicción es así. Todos los días repites la misma horrible experiencia de atracción, de esclavitud, de caída y de culpabilidad. Hay libertad en Cristo, en Jesucristo, en Navidad y en cualquier época, porque siempre es posible encontrarse con Jesús. Ahora, necesita que haya una solución. Hay un problema grave. Si José se va, el Jesús, el Mesías escogido, pues tendría dificultades en la vida. Así que Dios mismo se encarga de que haya la protección adecuada y se aparece en sueños a José. Aparecerse en sueños no es tener un sueño como el que quizás podamos tener uno de nosotros y recordamos vagamente algo y bueno, creo que era más o menos así, recuerdas una sensación o alguna cosa así, sino que era algo que era absolutamente conocible e inconfundible. Además, siempre la revelación divina, o una de las maneras en que había una revelación divina en la antigüedad, era a través de sueños. Así que recibe un sueño impactante, claro, conciso, y es que no debe de temer de recibir a este niño, porque es obra del Espíritu Santo. Ahora ha escuchado el relato de María, y ahora tiene en sueños, por una revelación divina, el mismo mensaje que María. Y estas dos cosas consiguen vencer su escepticismo y creer lo que se le estaba diciendo. Así que recibe a Jesús, lo hará de manera pública en el templo cuando lo presenta, que era la manera en que el padre nombraba al hijo, y de esta manera lo adopta como suyo, lo educa él, y Dios de esta manera protege al niño con un padre, con una madre, y con todas las protecciones sociales y de desarrollo que son necesarios para que el niño crezca sanamente. Además, lo que hace es proteger de legitimidad, dar legitimidad a que Jesús es el ungido y aplacar lo que podrían ser aún más críticas acerca de la inmoralidad supuesta de este acto para todos los que no creyesen en que había nacido de la Virgen. Muy bien. Así que el ángel le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Otra cosa, otro milagro. Y dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, Mateo nos ha hecho este paralelismo con José, quizás un poco más indirecto, pero ahora nos hace un paralelismo directo con Jesús. Jesús es Josué. El nombre de Jesús es el nombre en hebreo de Josué, Yehoshua. Y el nombre de Yehoshua significa Dios es salvación. Así que el nombre de este niño es salvación. Dios es salvación. Y en este momento el ángel le está diciendo qué tipo de Mesías es, cuál es su oficio, qué es lo que viene a hacer este Mesías. Ante todas las dudas e interpretaciones que habíamos dicho que habían en aquel momento, el ángel Gabriel le está diciendo: este Mesías, el Cristo, es alguien que va a tratar con el problema del pecado. Y no es ni más ni menos que Dios es salvación.
Dios es Salvador. Y el paralelismo con José consiste en que José lideró a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y este nuevo José, este José definitivo, es aquel que va a llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, que es a su presencia definitiva con él para siempre, al reinado eterno del Mesías. Y llevará a su pueblo, y lleva a su pueblo, a todos los que creen en él, a este reinado eterno. José había acabado la obra de la liberación del pueblo de Israel de una fuerza militar y un poder imperial que era Egipto sobre ellos. Y por eso es importante lo que dice acerca de salvará a su pueblo de sus pecados. Porque en esos momentos también se esperaba a alguien que los liberase de Roma, de otro poder imperial que estaba encima de ellos. Pero el ángel dice explícitamente que eso no es el principal motivo de su venida, sino que el principal motivo de su venida es librarlo de sus pecados. Y aunque José consiguió llevar a toda Israel a la tierra prometida, solo es Jesús el que consigue verdaderamente llevar a todo su pueblo a la tierra prometida, porque no solo lo libra de los enemigos exteriores, sino del enemigo interno y más peligroso, que es el pecado. Jesús es Dios, es salvación. El nacimiento de ese niño es el nacimiento de la obra de Dios salvando a su pueblo. Y aún dice algo más el texto. Mateo lo refrenda con parte de las Escrituras. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hecho por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El nombre de Jesús nos indica su obra. El nacimiento de Jesús significa que por fin vamos a ser libres del poder y de la culpa del pecado. El segundo nombre nos indica quién es. ¿Cuál es la naturaleza de esta persona? Dios con nosotros. Esta persona que nace no es ni más ni menos que Dios. No es que Dios esté a nuestro favor a través de este hijo, como podría ser el caso de Isaías, de cual es recogido la profecía en Isaías 7 y 8. Sino que este mismo niño es Dios con nosotros. Así que tenemos en estos dos nombres la declaración de Mateo de que Cristo, de que Jesús es el Cristo y de qué tipo de Cristo, qué tipo de Mesías es, ni más ni menos que Dios obrando la salvación definitiva del problema del hombre. Ahora hemos dicho qué es la Navidad. Pues precisamente la comprensión y recibir esto de parte de Dios. La Navidad no es ni más ni menos que Dios entrando en el mundo de los hombres. Cuando Adán y Eva pecan, son echados del huerto de Dios y de la presencia de Dios. Y no pueden volver. Ahora es Dios mismo el que en forma de hombre entra, sale del huerto del Edén y entra en el mundo de los hombres. Y lo hace como hombre para sufrir el castigo que solo el hombre merecía. Ciertamente el día en que coma, morirás. Y Cristo Jesús lleva esto en su propia vida al morir en la cruz del Calvario y resucitar. Así que Dios con nosotros es el Dios que no solo, a pesar del pecado del hombre, nos abandona y deja a la humanidad a sus propias circunstancias, sino que en el tiempo señalado decide entrar en ese mundo, rescatar al hombre y transformar de nuevo a toda la humanidad. Y eso lo va a hacer única y exclusivamente tratando con el problema principal, que es el problema del pecado. Es el problema de nuestra desalineación de Dios, de nuestra enemistad con Dios, de nuestros deseos de que no exista Dios, de que no haya un Dios, de que ser nosotros mismos nuestro propio Dios. Y en la cruz del Calvario, el pecado del hombre es vencido, y en la resurrección de Jesucristo, esa nueva vida es impartida a todos aquellos que se acercan a Él
en estas fechas y en cualquiera, pero más que nunca en estas fechas. Recordar la Navidad y celebrar la Navidad, sea como sea que lo hagamos en estos días, hagámoslo reflexionando en Dios con nosotros, en la salvación y en el mensaje de libertad, de reconciliación y de perdón que Dios ha traído. Un Dios de poder sobrenatural que domina este mundo y que está por encima de este mundo y que por lo tanto puede cambiar y tocar tu realidad de una manera definitiva y para siempre. Oremos. Señor Jesucristo, te damos las gracias por haber venido a este mundo. Nos sorprende todo lo que se dice de ti y queremos pedirte que nos ayudes a atesorar, como hacía María, todas estas cosas en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar la importancia suprema de este nacimiento. No es simplemente una escena bonita de un bebé, es tu entrada en el mundo, en la persona de Jesús. Y queremos acercarnos y queremos, como José, obedecer de manera inmediata. Te pedimos que venzas todo nuestro escepticismo, que nos convenzas de pecado, que nos muestres a Cristo tal y como es. Que podamos seguirte con total dedicación para la gloria de tu nombre. Amén.